Ecos de la Historia, un podcast sobre historia y geopolítica. Quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Con los historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Puedes conocerles mejor en Ecos de la Historia. Bienvenidos un día más a este segundo podcast enfocado a las efemérides de este canal de Ecos de la Historia. Como ya sabéis, cada 2 semanas subiremos un podcast detallando las principales efemérides de estas 2 semanas y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado y además, como en cada podcast trataremos 5 o 6 efemérides principales, vosotros tendréis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para desarrollarlas más en profundidad en podcasts posteriores. Y al igual que hacíamos con el primero de los podcasts de efemérides, empezamos con un científico, pero no conmemoramos esta vez una muerte, sino algo mucho mejor, obviamente, un nacimiento. Tal día como hoy, un 8 de enero de 1942, nacía Stephen Hawking. Dos aspectos hacían presagiar que podía llegar a ser un gran científico. El primero de ellos es que nació en la ciudad de Oxford, sede de la archiconocida y prestigiosa universidad que lleva el nombre homónimo, y el segundo es que nació exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei, el famoso astrónomo con el que siempre guardaría una especial admiración por este hecho. Al nacer en ese año, de 1942, sabemos que nació en plena Segunda Guerra Mundial. De hecho, esto es un dato poco conocido, pero estuvo a punto de morir, debido a que cuando él contaba con la edad de 2 años, a pocos metros de su casa cayó un cohete V2 alemán, que por suerte para la humanidad no llegó a impactar. Como no podía ser de otra manera, Hawking cursó estudios universitarios en el College de Oxford, licenciándose en 1962 con los títulos de matemático y físico. Un año después, en 1963, llegaría uno de los momentos más complicados de la vida del físico, cuando después de un pequeño accidente de patinaje que en principio no revestía ningún tipo de complicación, se le diagnosticó ELA. En ese momento, los médicos le comunicaron que en unos pocos meses, o con suerte, algunos pocos años, su vida llegaría a su fin, pero no podían estar más equivocados. Consiguió, a pesar de la progresión de su enfermedad, proseguir, propiamente dicho, con un doctorado y realizando estudios en el campo de la relatividad general, particularmente en la de la física de los agujeros negros, descrita por primera vez por Robert Oppenheimer en 1939. Se especializó en estudios relacionados con microagujeros negros, postulando que estos eran parte del sistema inflacionario del Big Bang. Y, posteriormente, en 1974, propuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emitían radiación térmica hasta agotar su energía. Es decir, que si tenemos un agujero negro a través de esta radiación, puede llegar incluso a extinguirse en el tiempo, que es lo que hoy en día conocemos como radiación de Hawking, y por la cual realmente es conocido este científico, además de por sus otros múltiples trabajos de investigación, incluso de difusión. Finalmente, un 14 de marzo de 2018, murió a la edad de 76 años. Una edad, yo diría que nada desdeñable si tenemos en cuenta que a sus 20 años los médicos le otorgaban pocos meses de vida. Para la posteridad nos dejó numerosos descubrimientos y a una generación absolutamente marcada por el amor a las ciencias y por su innegable lucha de superación contra las adversidades que la vida le iban otorgando. Pasamos a la segunda efeméride y esta es sobre otro científico, ¡oh sorpresa!, pero en esta vez no nos vamos al extranjero, nos quedamos en casa. Esto es un científico 100% español. Juan de la Cierva. A muchos de vosotros ya os sonará porque Juan de la Cierva es uno de esos inventores geniales que se llegaron a adelantar a su tiempo. El problema que tuvo Juan de la Cierva es que, precisamente por ser un adelantado a su tiempo y por no haber nacido en el momento o el lugar adecuado de su historia,
su propia historia se pierde en el tiempo y el recuerdo, y desde luego la España de finales del siglo XIX no era el mejor lugar para un científico ni un inventor pionero, igual que le pasaría en su momento a Isaac Peral con el submarino, a Leonardo Torres Quevedo con el teleférico o incluso a Emilio Herrera con el traje de astronauta. Todos estos inventos españoles y, esto es un pequeño anuncio, en breve realizaremos un podcast con los inventos españoles más olvidados y lo haremos con bastante más profundidad. De la Cierva nació un 21 de septiembre de 1895 en Murcia, en el seno de una notable familia española, puesto que su padre era abogado y estadista del Estado. Cursó estudios de ingeniería y ocupó en 2 ocasiones escaños en la corte de 1919 y 1922. Cuando solo contaba con la edad de 16 años y con la ayuda de 2 amigos, diseñó y construyó un biplano, un avión de casi 11 metros de envergadura que terminaron en 1912 y que voló numerosos vuelos de prueba. En 1913 construyeron un monoplano ese mismo año ingresaba en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Al final de sus estudios diseñó y construyó un trimotor, algo bastante más avanzado y bastante más complicado, que lamentablemente resultaría destruido en el 19 al entrar en pérdidas en uno de sus vuelos de prueba. Su gran interés por la aeronáutica hizo que, incluso cuando estaban estudiando ingeniería en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, continuara por su propia cuenta con los estudios sobre aeronáutica, de una manera casi totalmente autodidacta. Desde 1916 comenzó a emplear su tiempo en realizar proyectos y a construir planeadores y aviones de ala fija, y a pesar de todo, en 1919 un biplano experimental trimotor diseñado por él se estrelló y a causa de este accidente, De la Cierva decidió cambiar todos los diseños de sus aviones de ala fija por los de alas rotatorias, lo que significaría un avance muy significativo en el diseño de aviones. Pero por lo que realmente es conocido e importante es por su autogiro. Pero, ¿qué es exactamente esto? Es un término un poquito raro, ¿no? Autogiro. Para que nos hagamos una idea, un autogiro es un avión que tiene unos rotores en su parte superior, como si juntáramos, para que os hagáis una idea, una avioneta con un helicóptero actual, siendo precisamente el precursor de estos últimos. El primer autogiro se elevó aproximadamente unos 200 metros en enero de 1923 y realizó 3 vuelos sucesivos, uno de ellos de más de 4 kilómetros aproximadamente. Podemos pensar que 4 kilómetros quizás es una distancia muy corta, pero estamos hablando de los inicios de la aeronáutica. Muy pocos años antes, los hermanos Wright habían hecho su primer vuelo, es decir, era un hito de la época muy importante. Después de mucho trabajo, decidió trasladarse lamentablemente a Gran Bretaña para poder seguir mejorando sus diseños, y ahí pronto pudo crear una compañía comercial que se llamaba La Cierva Autogiro Company. También fundó otra compañía para el desarrollo del autogiro en Estados Unidos e hizo demostraciones de sus aparatos en Francia, Italia, Alemania, Rusia. Continuó desarrollando sus diseños, haciendo volar un autogiro a través del Canal de la Mancha en 1928 y desde Inglaterra hasta España en 1934. Ya podéis ver aquí que en el transcurso de 10 años hemos pasado de volar 4 kilómetros a hacer un viaje completo de Inglaterra a España. Algo realmente increíble a nivel de ingeniería. Sin embargo, no vivió lo suficiente como para ver su autogiro finalmente convertido en lo que hoy conocemos como helicópteros. En 1936, Juan de la Cierva regresó a Gran Bretaña y murió en un vuelo de rutina al estrellarse su avión de pasajeros en el que iba en el aeropuerto de Croydon, cerca de Londres, un 9 de diciembre de 1936. Realmente, en ese día se fue uno de los inventores y científicos, ingenieros, llamadlo como queráis, de toda la historia de España. Seguimos con otro inventor y hablamos ahora de la figura de Alexander Graham Bell, el que consiguió patentar el teléfono. Un viernes 14 de enero de 1876 se presentó en la oficina de patentes de Boston un joven de 29 años que quería registrar un aparato que supuestamente convertía los sonidos en impulsos eléctricos. El joven en cuestión, como ya hemos dicho, era Alejandro Graham Bell y su invención es usada hoy por millones de personas, que es el teléfono.
Había colaborado con Graham Bell el electricista Thomas Watson, que también es otro de los grandes científicos de la época. A pesar de que Bell se llevó el mérito, hay que decir que, propiamente dicho, él solo patentó la idea, no la inventó. ¿Por qué? Porque el teléfono propiamente fue inventado por el italiano Antonio Meucci, quien en 1854 construyó su primer prototipo, aunque nunca llegó a formalizar su patente, básicamente por las dificultades económicas que tenía, presentando solo una breve descripción de su invento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en el 71. Y para finalizar, daremos un pequeño apunte, y es que, tal día como hoy, un 14 de enero, pero del año 83 a.C., nacía uno de los personajes más importantes de la historia del Imperio Romano. Nacía Marco Antonio, militar y político. Fue realmente muy brillante en estas dos vertientes, tanto la militar como la política, y durante años fue el aliado más fiel de Julio César. Tras su asesinato, parecía destinado a convertirse en el nuevo hombre fuerte de Roma, pero sus errores de gobierno, su desprecio hacia el futuro Augusto y su pasión por el lujo, y especialmente por Cleopatra, acabarían acarreándole la ruina. No entraremos en mucho más detalle sobre este personaje porque en breve también le dedicaremos un podcast dedicado exclusivamente a él, porque es uno de los grandes desconocidos, quizás, y de las personas más interesantes de estudio sobre la época romana. Y hasta aquí el segundo episodio de Efemérides de la Historia. Una vez más, recordaos lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los que vayamos subiendo y dejarnos un comentario con vuestra opinión o algún tipo de sugerencias para hacer futuros podcasts. Sin más, un saludo. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo para poder ayudarnos. Recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su futuro.